La juventud es esa etapa hermosa en la que no sabes ni entiendes lo que tienes, pero aún así la disfrutas, y hacer lo que te gusta te lleva lejos, tan lejos como tener el dominio absoluto del Mediterráneo, o tu coraje te permite sobrevivir al Holocausto. Así es, a su corta edad, algunos personajes de la historia han conseguido grandes triunfos, y hoy en día son un referente para ti, para nosotros, para todos. Acompáñanos, vamos a conocerlos. Alejandro Magno nació el 20 o 21 de julio del 356 a.C. Su padre lo instruyó militarmente y se encomendó a nada menos que a Aristóteles la instrucción intelectual. De allí su gran inteligencia en el arte de la guerra, siendo uno de los estrategas más importantes de la historia. A sus cortos 19 años se convirtió en rey de Macedonia cuando su padre murió. Años más tarde conquistó Grecia, convirtiéndose en hegemón de estas tierras. Luego Egipto, haciéndolo faraón. Por último conquistó Media y Persia, haciéndolo rey absoluto del Mediterráneo. Con este dominio demostró su capacidad al unir territorios que parecía jamás se iban a unir. Por esto su legado ha perdurado, y es tanto que 2300 años después aún se habla de él, como uno de los reyes más importantes del imperio, y se lo representa con el dios Zeus. María Gaetana Agnesi fue lingüista, matemática y filósofa italiana. Nació el 16 de mayo de 1718 en Milán. A los 9 años escribió un discurso defendiendo la educación de las mujeres. Antes de los 13 años ya hablaba francés, latín, griego, español, alemán y hebreo. Fue la primera mujer en ocupar una cátedra de matemáticas entre los años 1750 y 1752. Su trabajo más importante fue Instituciones Analíticas, al que se le atribuye haber sido el primer libro de texto que trató conjuntamente el cálculo diferencial y el cálculo integral, explicitando además su naturaleza de problemas inversos. Este texto fue publicado en 1748. María Gaetana Agnesi falleció el 9 de enero de 1799 en Milán. Wolfgang Amadeus Mozart, el niño prodigio, el genio, el amado de Dios. Wolfgang Gauss fue el músico más importante de su época, otorgándole un sinfín de reconocimientos por parte de todas las cortes de Europa. Su talento opacaba incluso a sus propios maestros. Con sus más de 600 creaciones sinfónicas, su obra es un referente en el piano y el violín, sus instrumentos favoritos. Empezó a escribir sinfonías con apenas 5 años de edad, y a sus 13 años ya era todo un éxito. Trabajó en cortes y como músico personal de la realeza, y tanto por su vida muy turbulenta como por el talento enorme que tenía, este personaje siempre será recordado en su requiem y admirado por todo el mundo. Abdón Calderón Garaycoa nació en Cuenca el 31 de julio de 1804. Es recordado por los ecuatorianos como el héroe niño, gracias a sus actos de valentía y búsqueda de libertad. Destaca como uno de los más importantes combatientes por la independencia. En 1820, a sus 16 años de edad, se enroló voluntariamente en el Ejército Libertador, bajo el mando de Antonio José de Sucre. Demostró valentía en batallas como Huachi, Tanizagua, Cone, el avance de Guayaquil a Cuenca, el avance de Cuenca a Quito y finalmente la batalla de Pichincha. El 24 de mayo de 1822 llegó la hora de su máxima gloria, de su heroico sacrificio. Aquel día comandó la primera compañía del batallón Yaguachi. Estuvo en las líneas de fuego portando la insignia celeste y blanca de la provincia libre de Guayaquil. Fue herido sucesivamente en 4 partes del cuerpo, siendo la última de ellas mortal. Anna Frank. Anna Marie Frank nació en Alemania el 12 de junio de 1929. Su vida pasó a la posteridad con sorprendente cariño. Junto a su familia, a sus 13 años, se vio envuelta en la persecución nazi a los judíos, pero con una inteligencia absoluta, Ana empezó a escribir un diario en un pequeño cuaderno que su padre le había regalado, donde poco a poco describe cómo fue el sufrimiento judío durante el Holocausto, comenzando por describir que debían usar una estrella para mostrarse en público, hasta llegar al horror de un campo de concentración, donde la tortura era el pan de cada día, y a su corta edad, saber que todos de allí iban a morir. Carl Friedrich Gauss
Nació el 30 de abril de 1777 en Brunswick, Alemania. Fue matemático, astrónomo, geodesta y físico. Desde niño se destacó en los números. A los 12 años miraba los fundamentos de la geometría. A los 14 años expuso frente al duque de Brunswick, quien decidió apoyarlo a continuar con sus estudios e investigaciones. A los 16 años ya dominaba el griego y el latín. A los 17 años tuvo sus primeras ideas intuitivas sobre la posibilidad de otro tipo de geometría. A los 19 años demostró que se puede dibujar un polígono regular de 17 lados con regla y compás. Fue el primero en probar rigurosamente el teorema fundamental del álgebra a sus 22 años. En 1801 publicó el libro Disquisiciones aritméticas. En 1809 publicó la teoría del movimiento de los cuerpos celestes que orbitan en el Sol en secciones cónicas, describiendo cómo calcular la órbita de un planeta y cómo refinarla posteriormente. En 1835 formuló la ley de Gauss o teorema de Gauss. Esta ley fue una de sus contribuciones más importantes en el campo del electromagnetismo, y de ella derivan 2 de las 4 ecuaciones de Maxwell. Gauss murió el 23 de febrero de 1855, siendo reconocido como uno de los matemáticos más grandes de la historia. Estos fueron algunos de los jóvenes más importantes que ha tenido la historia de la humanidad. Dinos cuál te parece el más importante y con cuál te identificas. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y visita nuestro blog para más contenido.